¿Cómo vamos? 9º día del Anillo de Fuego, ya dimos una anticipación que es la conexión del 360 con nosotros, pero vamos a ir desglosando un poquito más. Si vienes por resonancia, bienvenido, estamos anticipándonos a la entrada del 2025, estamos haciendo el aplanamiento del territorio para poder recibir este nuevo año. Si no tienes idea previa de lo que hemos trabajado, puedes consultar después los videos o ver los clips en las plataformas que te voy a dejar aquí, que son Facebook, Instagram o TikTok. Ya puedes encontrar la información, pero lo más importante es que le das una revisada y que lo asimiles. Y si ya vienes de las plataformas y quieres profundizar, pues enhorabuena. Ya estábamos hablando que ese 360 de ayer lo estamos aplicando a nosotros y nos está permitiendo ver más allá. Entonces ya no se va a quedar como en ese meteorito que está dando vuelta, ¿no? Sino que podremos sacarle un aprovechamiento si llega como ese cometa y llega a la Tierra. ¿Cuántas veces esos impactos que se nos han dado en la vida no trajeron cosas a relucir después? Desde hallazgos, riquezas hasta cambios, ¿no? En el aspecto geográfico o en la imagen de un territorio. Entonces, también eso aplicaría para nosotros. ¿Cuántas veces las cosas difíciles o complejas o complicadas se nos están presentando como para nosotros mover nuestra atención? Porque hoy me preguntaba, ¿pero por qué todo tiene que ser doloroso? Bueno, pues no es que tenga que ser doloroso forzosamente o que lo tengamos que vivir con dolor. Sin embargo, va a ser desafiante porque nos va a generar movimiento. Y si nosotros todo el tiempo estamos buscando estabilidad en nuestra estructura, claro que el movimiento no nos va a gustar. Pero sin embargo, es una persona que todo el tiempo se mueve y está acostumbrada a ese factor de moverse, pues tal vez no pueda darle esa profundidad que necesita ese movimiento, sino simplemente pase de una acción a otra. Entonces, realmente eso que nosotros podemos sentir que es como un dolor, es un reajuste a nuestra información del entorno, ya sea exterior o interior. Entonces, pues vamos a ver cómo aplicaremos esos movimientos. Y bueno, hoy, el día 26, se le conoce como el eje del ser. ¿Por qué? Porque es la letra Y en el alfabeto español, pero también si vemos el desdoblamiento del tiempo, o lo que vemos en los planos, está el eje Y y el eje X. El eje X ya hablamos que es el aspecto femenino, es el que va a ser el desarrollo, y el eje Y es el aspecto masculino, es el que trae el potencial, es el preciso momento, ¿no? Es el instante, la hora. Todavía no ha sido desdoblado en su experiencia, digamos que es como la materia prima. Llega, pero todavía no le has encontrado todo el tesoro, no lo has dividido en las reacciones que necesita para ver esos detalles que contiene la misma materia. Seguimos en nuestra base 12, seguimos trabajando en este contexto, en este plano físico y en el diseño reactualizado, ¿sí? Un diseño reactualizado. Pero también podemos ver que a través de sus frecuencias, la que ya vivimos, los 361 días del año, pues estamos viendo la percepción del potencial. Estamos viendo dónde estamos percibiendo el potencial en el ser. Ya ayer hablábamos que era el entorno, ahora vamos a aplicarlo y cómo aplicaría ese potencial en mí, cómo lo desarrollaría. Y pues si me falta información o me falta acceder como esa conectividad, pues tenemos a la lógica, ¿no? En su parte más veloz, como puerta, como lógica, como el código que está administrando. Entonces, ¿qué código está administrando ese potencial? ¿Hacia dónde va aplicado? ¿Dónde me va a impactar? ¿Me va a impactar a nivel solamente de la mente, al nivel de mi mentalidad? ¿Voy a cambiar alguna límite, alguna situación de moral que yo tenga previamente establecida que ya me llegó a un tope y no me deja avanzar, no me está haciendo esa flexibilidad que necesito? ¿O me va a impactar a nivel molecular, a nivel biología? Me va a impactar a lo mejor de una manera en que tenga que hacer circuitos desde otro aspecto en el cual después tome conciencia de para qué se presentó este evento en mi vida. No sabemos, pero
pues podemos ir viendo dónde se está manifestando más, ¿no? Dónde es más amplia la señal que se nos está dando. También podríamos leer la frecuencia como la pregunta del potencial. Pregunta del potencial. ¿Qué preguntas tendría que yo hacerme para detectar dónde se está manifestando? ¿O cuál es el beneficio, cuál es el tesoro de lo que se está manifestando? Estamos en temporada de fiestas, reuniones familiares. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con la familia? Si hubo alguna riñita o algún desacuerdo. ¿Qué es lo que abrió ese desacuerdo? ¿Dónde dolió? ¿Dolió en la niñez? ¿Dolió en la actualidad? ¿Dolió en una percepción de nosotros en el futuro? ¿Dónde te incomodó esa poquita diferencia de opiniones o muy grande diferencia de opiniones? No sé cómo lo estás viendo, pero sin embargo, algo está moviendo. Entonces está cumpliendo su función. Ahora, ese movimiento yo tengo que aprender que no es doloroso, que lo puedo vivir de una manera más alineada. No te puedo decir amorosa, porque pues imagínate que tuviste un accidente y te tienen que quitar una parte de tu cuerpo, pues no te puedo decir amorosamente recíbelo, ¿no? O sea, va a haber un impacto y claro que va a haber una generación de circuitos a partir de eso, pero también no vivirlo con tanto miedo y con tanto terror de decir, híjole, es que ahora sí ya se acabó mi vida. No vivirlo desde ese aspecto, sino decir, bueno, ¿qué opciones hay? Primero supervivencia y luego ya estabilidad y después desarrollo, ¿no? Más o menos es como llevamos nuestras vidas. En las primeras etapas de la niñez es sobrevivir. Y por eso necesitamos a nuestros padres, para sobrevivir, porque ellos ya conocen ese entorno que nos está recibiendo, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos al seguir vivos, pues ya saben como el mapita y entonces pueden buscar una manera más fácil de nosotros acceder cuando somos niños a ese mapita de supervivencia. Pero luego vamos a buscar una estabilidad. ¿Y qué tal cuando empezamos a crecer? Empiezan las fricciones. No, es que a mí no me gusta la ropa holgada, a mí me gusta la ropa más, que me marque más el contorno de mi cuerpo. A mí no me gusta ir a realizar actividades físicas en el campo, mejor me voy al gym, ¿no? Y entonces empezamos a hacer diferenciación entre lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta, o lo que sí nos checa, lo que no nos checa, lo que nos permite seguir, ¿no? Pero estamos buscando esa estabilidad y esa separación de ese conjunto, ¿no? De la familia. Y después, ya cuando ya empieza la independencia, dice, pues voy a hacer mi propia vida, o me voy a independizar, o voy a hacer un viaje fuera. Pero entonces, en esa parte del desarrollo, ya corresponde a nosotros también asumir las responsabilidades de ese desarrollo. Es decir, si en algún momento tú te das cuenta que las actividades que estabas realizando no eran las más idóneas para ti, pues uno, ya sabes lo que no te hace bien. Dos, ¿qué haces con eso? Sigues trabajando sobre la versión previa en la que ya no sabías que te hacía daño, pero ahora que sabes que te hace daño lo continúas haciendo, o vas a hacer un cambio total. Y esos cambios siempre son los más molestos, porque es romper con las estructuras previas, romper con esos bases que teníamos, y hay que volver a derrumbar y volver a construir. Algunas bases las puedes seguir extendiendo, pero también va a llegar un momento en que las tengas que tumbar porque ya no son funcionales. Entonces, ¿en qué momento tú decidiste o tomaste esas decisiones que tal vez al resto de tu entorno no le parecieron, pero a ti te funcionaron y generaron tu desarrollo? ¿Te has preguntado cuáles han sido esos momentos claves en tu vida que te han generado desarrollo y cómo los has vivido? ¿O simplemente, pum, te arrasaron y los viviste sin darte cuenta y aún sigues buscando esa adaptabilidad? La otra tenemos el ser potencial en percepción, 163, cómo nos vamos a ver, o el potencial en ti percibido, ¿no? Lo que estábamos viendo de esa captura. También tenemos que la palabra moral es 61,
y nos marca un techo o es un extensible. ¿Nos pone un límite o nos permite esa flexibilidad? ¿Cómo está nuestro radar de la moral en estos momentos? En este aspecto yo la voy a dividir más lógica para entenderlo y no nos quedarnos solamente con el concepto social. Entonces, en el aspecto de amor, vamos a tener que la parte de amor es 13, 16, 19. Entonces es la percepción del potencial en propósito. ¿En dónde? En el ser, porque A es uno y uno somos nosotros o en nuestro entorno. Y L es la base, el contexto. Entonces la moral está más relacionada en cómo se percibe el potencial hecho propósito en el ser. Pero si nosotros no lo bajamos a un propósito, pues simplemente se queda en potencial, se queda ahí latente. Entonces, ¿qué cosas de nuestra parte se han quedado en ese intermitente que no hemos logrado asimilar y ponerlos a funcionar en nosotros? ¿Qué cosas nosotros mismos nos damos, como dicen aquí en México, a tole con el dedo? Es decir, sabemos que tenemos que hacer algo, pero no nos hemos hecho el tiempo, el espacio, el empuje, las ganas para hacerlo. Simplemente lo decidimos seguir arrastrando o ignorando. Entonces, yo sé que esto a lo mejor no me va a funcionar, pero estoy en una zona segura, no le quiero mover. Está bien. Sigue en tu zona segura, pero ¿hasta dónde va a estar esa zona segura funcionando? ¿Qué tal si tu entorno te manda más meteoritos y entonces sí te tienes que mover sí o sí, porque ya tu zona segura se volvió una zona de riesgo? ¿Vamos a esperar a que llegue una cantidad más grande de meteoritos a nuestra vida? ¿O vamos a empezar a escuchar los que ya llegaron e impactaron? Y los que podemos ver que están latentes, pero que no hemos decidido hacer nada al respecto. Y también en su parte veloz, si vemos un reacomodo en lugar de ser more, si fuera rom, entonces es el propósito del potencial percibido. O sea, aquí ya lo capturé. Pero también podremos aplicarlo a esto en ¿qué es la memoria ROM? Pues la memoria ROM es donde se guardan las indicaciones que no van a ser modificadas tan fácilmente, que sí o sí está comprobado que tiene que pasar el sistema por ese proceso para seguir funcionando. Ahora, no te estoy hablando de que es una estructura única y cerrada, sino que va a sufrir la menor cantidad de cambios. Digamos que es como la parte del cuerpo. Este cuerpo ya viene con una estructura biológica y se va a actualizar, pero va a tener un alcance. Va a llegar un momento en que a lo mejor esta estructura biológica no nos dé más y entonces tengamos que pasar a otro plano, trascender, para encontrar otro vehículo que pueda ayudarnos a vivir la experiencia de otra manera, ¿no? Entonces, de esa forma, digamos que podremos tener una actualización de ese ROM. Sin embargo, el ROM actual que tú tienes, todavía a lo mejor no le hemos sacado todo el potencial o el desarrollo que puede llegar a tener. Si bien volvemos a lo mismo, todo está latente hasta que no lo capturamos y lo aplicamos en nosotros, sería ver qué señales de nuestro ROM actual ya no son necesarias y están pidiendo una actualización. Y que nuestro cuerpo biológico tiene la capacidad de sostenerlas, porque él mismo te está dando las señales de mira, sí, yo puedo con esto, ya, vamos, muévete, porque si no me va a empezar a fallar algo más, ¿no? Entonces, ¿qué hay en ti en este momento en potencial que podrías hacerlo en un propósito? ¿Qué es aquello que ya sabes que sí o sí tienes que hacer cierre y empezar a irte hacia un nuevo movimiento? Interesante este día, ¿no? Cómo está conectando todo el tiempo con nosotros en la actualización. Y sí, si nosotros no vemos esa pertenencia a este conjunto que llamamos sistema solar, en el cual están interactuándonos tanto la información del Sol como de la Tierra y nosotros como antenas procesándola, pues difícilmente no vamos a sentir esa base para poder actuar.
Ya en algunos videos previos les había dicho, la tierra nos contiene, pero quien va a accionar somos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a accionar? Vamos a accionar hasta que nos lleve de paso, que nos lleve como una ola, nos arrastre, o nos vamos a ir nosotros preparando para decir, mira, viene esta ola y a lo mejor me va a tomar sumergirme un ratito y salir y volver a tomar aire, pero no me arrastró, o no me llevó tantos metros allá, o no me sacó totalmente del mar, ¿no? Y me arrastró por la arena. ¿Cómo vamos a vivir esta experiencia de vida previo al 2025? Que es cuando empezamos a ver el valor en el ser. Bueno, y recuerda que si quieres más profundización, si tienes algún tema que tú dices, híjole, me cuesta trabajo entender por qué se está presentando en este momento de mi vida, quisiera verle la lógica detrás de esto, pues podemos hacer una cita, lo podemos tener vía Zoom, te dejo el link para citas y pues estamos en contacto, nos vemos el día de mañana. Bye bye.